Tutorial NTFS, elaborado por estudiantes de Ingeniería Informática. Bienvenidos al curso, mi nombre es Elizabeth Cusi López. Objetivos: tener la capacidad de responder qué es el NTFS, cuáles sus aspectos generales, cómo funciona, conceptos previos, clúster, unidad de espacio en disco en un sistema de archivos que consta de varios sectores. Conceptos previos, sistema de archivos, un método para organizar y almacenar archivos y datos. Conceptos previos, partición, división lógica de los datos de un disco duro formateada con el sistema de archivos y que contiene el MBR, MTF y metadatos. Disco básico. Un disco básico o un volumen es un tipo de almacenamiento simple utilizado por Windows. Disco dinámico. Son un tipo de almacenamiento más avanzado utilizado por Windows. Útil cuando un sistema tiene muchos discos. Ofrecen funciones que los discos básicos no incluyen, como RAID y RAID. Tabla de particiones Git GPT. Es una nueva arquitectura de disco que se expande en el MBR y permite sistemas de archivos. Slack. Espacio perdido debido al tamaño del clúster de un sistema de archivos. ¿Qué es el NTFS? NTFS es un sistema de archivos que se construye utilizando archivos. El archivo principal es MFT, Master File Table. Desde el punto de vista de un usuario, NTFS sigue organizando los archivos en directorios que, al igual que ocurre en HPFS, se ordenan. A diferencia de FAT y HPFS, no hay ningún objeto especial en el disco. Tampoco dependencia del hardware. Microsoft define los siguientes objetivos: confiabilidad, que es especialmente deseable para los sistemas avanzados y los servidores de archivos; una plataforma para tener mayor funcionalidad; compatibilidad con los requisitos de POSIX; eliminación de las limitaciones de los sistemas de archivos FAT y NTFS. Características: tamaño mínimo, partición 10 GB, tamaño máximo recomendado por volumen 2 TB, soporte para archivos dispersos. El tamaño máximo de fichero viene limitado por el tamaño máximo del volumen. Compatibilidad y nomenclatura. Con Windows 2000, Windows 2003, Windows XP y Windows Vista, los nombres de archivos y de directorio hasta 255 caracteres de longitud, incluyendo cualquier extensión, pueden contener cualquier carácter excepto los siguientes. Aspectos generales. Ventajas. Algunas ventajas son la capacidad de recuperarse a partir de algunos errores relacionados con el disco automáticamente, compatibilidad mejorada para discos duros más grandes, mejor seguridad porque puede utilizar permisos y cifrado para restringir el acceso. Seguridad. Tienen un descriptor de seguridad que asegura que ningún proceso puede acceder a un archivo a menos que disponga de los permisos otorgados por el administrador del sistema o por el propietario del archivo. Por lo tanto, antes de un proceso pueda abrir un manejador a cualquier tipo. Aspectos generales. Esquema NTFS. Boot, partición, record. En los primeros 8 kilobytes se contiene la información sobre el volumen, tipo de partición, largo, etc. Aspectos generales. Esquema NTFS. MTF. La tabla maestra contiene el dónde y el cómo están almacenados los archivos junto con todos los atributos asociados a estos. Aspectos generales. Contiene información sobre los datos y operaciones que se realizan sobre el sistema de archivos. Espacio libre, log de transaccionalidad, etc. Área de archivos.
donde realmente se almacenan los datos. ¿Cómo funciona el NTFS? Referente a los ficheros. Todo lo relacionado con los ficheros se almacena en forma de metadatos. Esto permite una fácil ampliación de características durante el desarrollo de Windows NT. Los nombres de los archivos son almacenados en Unicode UTF-16 y la estructura de ficheros en árboles B, una estructura de datos compleja que acelera el acceso a los ficheros y reduce la fragmentación. Journal. NTFS utiliza un registro transaccional para garantizar la integridad de ficheros, pero no la de cada archivo. Los sistemas que emplean NTFS tienen una estabilidad mejorada. Tabla maestra de archivos MTF. NTFS almacena información sobre los archivos escritos en el disco en un archivo del sistema especial denominado MTF, en el que cada registro ocupa 1 KB. MTF, ¿qué es? Es una tabla de valores numéricos. Cada celda de estos valores describe la asignación de clústeres en una partición. En otras palabras, es el estado utilizado o no por un archivo de cada clúster en la partición en la que está ubicado. Es el archivo más importante del NTFS. MTF contiene los registros de los archivos y directorios de la partición. El primer registro descriptor contiene la información acerca de la MTF, el segundo es una copia del primero, el tercero contiene el archivo de registro. Este es un archivo que contiene todas las acciones llevadas a cabo en la partición. Los siguientes registros constituyen el núcleo. Hacen referencia a cada archivo y directorio de la partición en la forma de objetos con atributos asignados. Es decir, que la información que concierne a cada archivo se almacena en un archivo y este se registra dentro de la MTF. Por lo mencionado anteriormente, la MTF se constituye en una estructura de almacenamiento de los datos en la partición y no en una lista de clústeres. Por lo tanto, la MTF contiene todos y cada uno de los archivos que componen un volumen. Es como una base de datos que almacena todo lo que necesita a la hora de consultar o acceder a un archivo o directorio, como tamaño, propiedades, atributos, localización, nombres de archivos, eventos que suceden en el sistema u otros. Estructura. El NTFS puede tener longitudes de clústeres desde 512 bytes hasta 64 KB. Los discos se dividen simbólicamente en dos. El primer 12% del disco se asigna al área del MTF en la cual crecen los metadatos, pero no se pueden almacenar datos en ella, y la segunda que corresponde al resto del área de disco. Sin embargo, los reportes del sistema operativo respecto al espacio libre en disco incluyen el área MTF. El mecanismo del área MTF es el siguiente. Si no hay espacio para almacenar más archivos, se toma espacio del área MTF y se reduce su longitud. Una vez vuelve a existir espacio, esta área vuelve a crecer. Arquitectura. Durante el formato y configuración de un sistema de archivos de un volumen en un disco duro, se crea un registro maestro de arranque, el MBR, que contiene una pequeña cantidad de código ejecutable llamado código de arranque maestro, así como una tabla de particiones del disco. Cuando se monta un volumen, el MBR ejecuta el código de arranque maestro y el control de las transferencias al sector de arranque del disco, lo que permite que se inicie el sistema operativo en el sistema de archivos de ese volumen específico. La tabla de particiones contiene un número de campos que se utilizan para describir la partición. Uno de estos campos es el campo ID del sistema, que define el sistema de archivos como NTFS en la partición. Formato rápido de disco. Cuando Windows realiza un formato rápido de un disco como un volumen NTFS, crea un archivo MFT vacío de un tamaño mínimo establecido por defecto. 32 KB en Windows XP, 64 en Windows Vista y 256 en Windows 7. Clústeres y sectores en una partición NTFS. Clústeres en un volumen NTFS se enumera secuencialmente desde el principio de la partición en el número de racimos lógicos. NTFS almacena todos los objetos en la MTF, similar a una estructura de base de datos. En los volúmenes NTFS, los grupos comienzan en el sector 0, por lo tanto, cada grupo se alinea en el límite del clúster.
Los clústeres continuos para almacenamiento de archivos permiten un procesamiento más rápido de un archivo. Sistemas de recuperación NTFS diario. El registro NTFS diario se refiere al registro de un archivo separado de todos los cambios producidos en la estructura del directorio de la unidad de disco duro. Cuando existe un fallo en sistema, la información contenida en este se utiliza para regresar los cambios hasta la parte en que el sistema estaba trabajando correctamente. Bueno, ahora continuamos con la tercera parte de este curso. Pasos para la recuperación. Son 6. Primero, la MTFE se lee una vez se reconoce un volumen NTFS. Segundo, la EPA está llamada por el NTFS para abrir el archivo de registro, haciendo que el archivo de registro de recuperación de servicio que se produzca. Tercero, la EPA está llamada por el NTFS para leer los datos de reinicio y se leen los datos de la última operación de control. Estos datos son utilizados para iniciar la tabla de transacciones, tabla de páginas, sucio y tabla de archivos abiertos para ser utilizado en el proceso de recuperación. Cuarto, un pase análisis se realiza por el NTFS en su último registro de punto. Al término de esta, la tabla de transacciones contiene solamente las transacciones que estaban activas cuando se produjo el accidente. Quinto, un pase de enredo es realizada por el NTFS, por lo que la memoria caché refleja el estado del volumen en el que se produjo el accidente. Sexto, NTFS realiza un parse deshacer, recuperando el volumen a un estado estable. La EPA ofrece los siguientes servicios al NTFS. Abrir el archivo de registro, escribir las entradas del registro, leer los registros tanto hacia adelante como hacia atrás, volcando los registros hacia un LSN en particular, el establecimiento de principios del archivo de registro LSN a uno más alto. El NTFS sí llama a la EPA para realizar el registro de las transacciones que modifican la estructura del volumen y almacenarlo en el archivo de registro en caché. Compresión de archivos. En el NTFS es posible establecer la compresión para un archivo en específico, una carpeta específica o una carpeta y todas sus subcarpetas debajo de ella. La compresión NTFS utiliza la compresión LZ77, que proporciona una compensación razonable entre compresión y velocidad. Para archivos no binarios es típico obtener la compresión 2X, aunque puede comprimir archivos MP3 y otros. Finalmente, gracias por su atención.